Me llamo Alejandro Ramírez, tengo 42 años y vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en la colonia Doctores. Siempre he trabajado en seguridad privada. Nada glamuroso, pero paga las cuentas y me permite mandar algo de dinero a mis hijos que viven con su mamá en Toluca. Hace unos meses me quedé sin trabajo. Era guardia en un centro comercial, pero con la crisis y los recortes fui uno de los primeros en salir. Estuve semanas buscando algo, lo que fuera, pero la mayoría de los turnos eran mal pagados o en zonas demasiado peligrosas. Cuando me llamaron para ofrecerme un turno nocturno en una fábrica vieja, no lo pensé mucho. Pagaban decente y no me quedaba de otra. El primer día llegué temprano, todavía de día. La fábrica está al oriente de la ciudad, en una zona industrial medio olvidada. Me dieron un breve recorrido, si es que se le puede llamar así, porque el supervisor parecía tener prisa por largarse. No me explicó mucho, solo que tenía que dar rondines cada hora, revisar que no se metiera nadie y anotar cualquier cosa rara en un cuaderno de incidencias. Desde el principio sentí algo raro. No sé cómo explicarlo, pero era como esa sensación que te da cuando entras a un lugar donde sabes que no deberías estar. Algo denso en el aire, como si el edificio mismo respirara. Las paredes estaban descascaradas, cubiertas de polvo y manchas de humedad. Entre las máquinas viejas y oxidadas había un olor a metal viejo, mezclado con algo más. Un aroma que no reconocí, pero que me revolvía el estómago. Caminé por los pasillos con la linterna en mano, aunque todavía quedaba algo de luz entrando por los ventanales rotos. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes, y en más de una ocasión juraría que escuché otro par de pasos siguiéndome, pero cada vez que me detenía, silencio absoluto. Intenté concentrarme en lo mío, hacer el recorrido, anotar que todo estaba en orden y regresar a la pequeña oficina de vigilancia que habían improvisado con un escritorio viejo y una silla rota. Pero entre más pasaban las horas, más crecía esa incomodidad en el pecho, como si no estuviera solo. Me repetí varias veces que era la sugestión, que estaba cansado, que era normal sentirse así en un lugar tan abandonado. Pero la sensación no se iba. Al contrario, con cada hora que pasaba se volvía más fuerte, como si el mismo edificio estuviera observándome. Cuando dieron las 6 de la mañana salí casi corriendo. No vi nada fuera de lo común. No escuché gritos ni vi sombras. Todo estaba en teoría tranquilo. Pero esa noche, al llegar a mi casa, me costó trabajo dormir. En mi cabeza no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me había estado observando todo el turno, oculto, en la oscuridad, entre las máquinas olvidadas de la fábrica. Y eso apenas fue el primer día. La segunda noche llegué un poco más tarde. El supervisor ni se molestó en aparecer. En la entrada solo estaba la cadena oxidada que yo mismo tuve que quitar para entrar. No hay nadie más, solo yo, una linterna y una radio que apenas funciona. El silencio adentro es diferente al de afuera. Afuera todavía se escuchan los camiones en la avenida, el ladrido de algún perro callejero o el eco de una patrulla pasando. Pero aquí dentro es como si el aire estuviera atrapado, pesado, como si todo el edificio estuviera esperando. Hice mi primer recorrido de la noche. Todo igual. Máquinas viejas, polvo acumulado y ese olor metálico mezclado con humedad. Pero a la mitad de la ronda escuché algo, un tintineo, leve, como si alguien moviera una pieza de metal en el suelo. Me quedé quieto, sosteniendo la respiración. Después, pasos suaves, pero constantes. No era un animal. No sonaba como las pisadas ligeras de un gato o un perro. Eran pasos humanos. ¿Hay alguien aquí? Mi propia voz resonó en el pasillo y me arrepentí de hablar.
Se escuchó demasiado fuerte, como si el eco se llevara mis palabras hasta el fondo de la fábrica. Silencio. Seguí caminando, tratando de convencerme de que tal vez el sonido venía de afuera, que alguien había brincado la cerca y se metió. Un ladrón, un vagabundo. Cualquier cosa era mejor que las ideas que empezaban a pasarme por la cabeza. Al llegar al área de oficinas, vi algo en la pared. Un cuadro viejo, cubierto de polvo, colgado de lado, como si alguien lo hubiera arrancado y luego lo volvió a colgar sin ganas. Lo limpié con la manga de mi chamarra y pude ver que era un cuadro de empleados. Rostros en blanco y negro, con nombres debajo. No sé por qué me quedé viéndolo tanto rato. Eran solo fotos viejas, la mayoría descoloridas. Pero un nombre casi borrado tenía algo diferente: Juan Ortega, desaparecido. La palabra desaparecido estaba escrita a mano, con plumón negro, como si alguien lo hubiera agregado después. Me recorrió un escalofrío que no pude controlar. La imagen de Juan apenas se distinguía. Su cara estaba borrosa, como si el tiempo la hubiera borrado o como si alguien la hubiera raspado a propósito. Un susurro sonó justo detrás de mí, no palabras, solo un murmullo bajo, como cuando alguien respira y deja salir el aire pegado a tu oído. Me giré de golpe, apuntando la linterna. Nada. El pasillo vacío, igual de sucio y oscuro que siempre. Pero el aire se sentía más frío. Tragué saliva y me obligué a terminar el recorrido. Todo el resto de la noche, cada paso que daba, sentía que algo caminaba detrás de mí. Nunca lo vi, pero lo sentía. En cada pasillo, en cada rincón. Cuando terminó el turno, salí al amanecer, sintiéndome más cansado de lo normal. Como si en vez de 8 horas hubiera pasado semanas enteras ahí adentro. Y ahora no puedo sacarme de la cabeza el nombre de ese cuadro. Juan Ortega. No sé quién fue, ni por qué desapareció. Pero algo me dice que no va a ser la última vez que escuche ese nombre. No sé si es el cansancio o la falta de sueño, pero apenas crucé la entrada en mi tercera noche, sentí que el aire dentro de la fábrica estaba diferente, más pesado, como si algo estuviera esperando que regresara. Ya ni me molesto en encender la luz de la oficina. La mayoría de los focos no sirven o parpadean como si fueran a explotar en cualquier momento. Prefiero la linterna. Me da la sensación falsa, seguro, de que tengo un poco más de control sobre lo que veo y lo que no. El primer rondín lo hago rápido, casi mecánico. Solo quiero terminarlo y regresar al escritorio. Pero cuando voy pasando por la sección de las máquinas viejas, algo me detiene en seco, en el fondo del pasillo, justo donde la luz de mi linterna ya no alcanza. Algo se mueve, una sombra, no un reflejo, ni el movimiento de alguna rata corriendo entre los escombros. No, una sombra larga, humana. Me quedo congelado, el corazón me retumba en los oídos. Apunto la linterna directo hacia donde la vi, pero nada. Solo un pasillo vacío, el suelo cubierto de polvo y manchas viejas. Me obligo a caminar hasta el fondo, asegurándome de que no hay nadie. Reviso detrás de las máquinas, asomo la cabeza en un par de cuartos vacíos. Nada. Intento convencerme de que fue mi imaginación, pero la sensación de que hay alguien o algo sigue pegada a mi nuca. Cuando regreso a la oficina, me siento y prendo la radio. Apenas sirve, pero me hace compañía. El sonido de la estática es casi reconfortante después de tanto silencio, hasta que cambia. La estática de pronto se corta. Alejandro, un susurro, bajo, distorsionado, pero claro, mi nombre. Me quedo helado, con la radio en la mano, temblando. ¿Quién es? Mi voz apenas me sale. La radio vuelve a la estática como si nada hubiera pasado. Reviso la frecuencia. No hay nadie más conectado. Supuestamente soy el único en turno. Me levanto, sintiendo un temblor en las piernas que no puedo controlar.
Camino directo a la pequeña sala donde están las cámaras de seguridad, esperando que al menos eso me dé una explicación. Me siento frente a la pantalla vieja y empiezo a revisar las cámaras. Son de mala calidad, la mayoría con imagen borrosa o interferencia. Pero hay algo más. En el pasillo donde vi la sombra hay movimiento, una figura oscura caminando lentamente, sin forma clara. Solo un manchón negro que se desliza entre las máquinas. Reviso otra cámara, en otro corredor, y ahí está de nuevo. No camina, fluye, como si no tocara el suelo. Cambio de cámara tras cámara, y en cada una, esa sombra se mueve más cerca de la oficina. Me levanto de golpe, sudando frío. Miro a la puerta, esperando que en cualquier momento se abra sola. Pero no pasa nada. Me quedo sentado, la radio en una mano y la linterna en la otra, esperando que amanezca. Nunca había deseado tanto que llegara el sol. No pude dormir después de la última noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra moviéndose entre las máquinas, acercándose poco a poco. Me levanté al mediodía, cansado, con dolor de cabeza y las manos temblorosas. Ya no es solo miedo, es algo más, como si esa fábrica estuviera pegada a mí, como si me hubiera traído un pedazo de ella a casa. Me senté frente a la computadora y empecé a buscar. Fábrica abandonada, Ciudad de México, Zona Industrial Oriente. No aparecía nada reciente, ni reportes de robos o accidentes. Tuve que buscar en archivos viejos, notas de periódicos amarillentos digitalizados. Ahí fue cuando lo encontré. Hace más de 40 años, la fábrica pertenecía a una empresa química que producía solventes y adhesivos industriales. Todo parecía normal, hasta que hubo un accidente. Un tanque de productos químicos explotó durante el turno nocturno, llenando el lugar con un gas tóxico. El sistema de ventilación no funcionaba y los trabajadores quedaron atrapados dentro. Algunos murieron casi al instante. Otros, según los reportes internos que se filtraron después, intentaron escapar, pero las puertas ya estaban cerradas con candados por fuera. Los dueños, para evitar demandas y problemas legales, sellaron el lugar. Dijeron que era una clausura por problemas financieros. Pero la verdad es que nunca recuperaron todos los cuerpos. Los nombres de los empleados muertos se publicaron días después. Uno de esos nombres me hizo el estómago caer: Juan Ortega. El mismo nombre que vi en el cuadro de empleados, el mismo que alguien tachó y escribió desaparecido a mano. Seguí buscando y encontré algo aún peor. Algunos exempleados que no trabajaban ese turno intentaron denunciar el encubrimiento. Dieron entrevistas anónimas a periodistas locales. Uno de esos trabajadores desapareció una semana después. Su cuerpo nunca apareció. Lo más extraño es que cada guardia de seguridad que fue contratado después para vigilar el lugar renunció sin explicaciones, o simplemente desapareció tras unas cuantas semanas. Me quedé viendo la pantalla con la garganta seca. Todo encajaba: los pasos, las sombras, los susurros. Los que murieron ahí, los que quedaron atrapados, nunca salieron. Y ahora saben que estoy ahí. Esa noche, cuando volví al trabajo, la fábrica no se sentía igual. La humedad parecía más espesa, el olor metálico más fuerte, y cada sombra en cada esquina me recordaba que yo tampoco debería estar ahí. Ya no sé si lo que siento al cruzar la puerta de la fábrica es miedo o resignación. Quizás sea como esos soldados que entran en una trinchera sabiendo que no saldrán de una pieza. Cada noche, esta maldita fábrica me engulle un poco más. Hoy, he decidido algo. Dejo este trabajo. Me he sentado en la vieja silla del calabozo y me he puesto a escribir en el cuaderno de incidencias. Nada oficial. Solo algunas notas para mí mismo, como intentando convencerme de que no me estoy volviendo loco. Pero en el fondo sé que lo estoy. El olor a metal quemado ahora parece pegarse a mi piel.
Incluso en casa, incluso después de ducharme, lo siento pegado a mis fosas nasales. Me levanto y empiezo mi ronda. Cada paso resuena con fuerza en los pasillos. Hoy, más que nunca, siento que alguien me persigue, pero no miro. Si algo he aprendido estos días es que cuando sientes que algo te vigila las espaldas, lo peor que puedes hacer es darte la vuelta. Sigo adelante. Paso por la zona de máquinas, siempre con la linterna barriendo las sombras. El silencio es denso, solo cortado por el crujido ocasional de una viga oxidada que se mueve con el viento. En el reflejo del cristal roto de una ventana veo rostros, pálidos, distorsionados, como si el cristal estuviera mojado y emborronado. Pero los veo, ojos hundidos, bocas abiertas, piel gris pegada a los huesos. Me paralizo, me obligo a dar otro paso y la imagen se difumina en el cristal agrietado. No hay nada, pero sé que no estoy sola. El pasillo parece más estrecho, el aire parece más pesado. El sonido de mi respiración es demasiado fuerte y me doy cuenta de que casi me he quedado sin aliento, sin ni siquiera haber corrido. Entonces lo oigo, los susurros. No entiendo lo que dicen. Voces bajas y roncas, una superponiéndose a la otra. Suena a ira. No solo ira, una carga. Como si esperaran algo de mí. Acelero el paso. Mi instinto me grita que corra, pero correr solo empeoraría las cosas. Tienen miedo. Ahora lo sé. Llego a la puerta principal. La cierro. Yo mismo comprobé esta mierda antes de empezar mi turno. La dejé abierta como garantía por si necesitaba salir rápidamente. Ahora está cerrada con una cadena y un candado viejo que nunca había visto. Tiro, pataleo, juro. Nada. Las sombras del pasillo empiezan a moverse. No son figuras que se mueven, rápido ni fantasmas de películas de terror. Son presencias, como si la oscuridad se reuniera, tomara forma. Las voces se hacen más fuertes. Algunas son de hombres, otras de mujeres, pero todas están entrecortadas, como si las gargantas que hablan estuvieran quemadas o llenas de sangre seca. Huyo. No sé hacia dónde. Solo sé que necesito alejarme de ellos. Los pasillos parecen más largos que ayer. La fábrica se pliega sobre sí misma. Corro en círculos sin saber cómo volver al cuerpo de guardia. Las sombras me siguen, me rodean, me encierran. Y entonces oigo algo diferente, un nombre, Juan Ortega. Alguien le llama desde el fondo del pasillo, una voz tan ronca que casi es aire. Sé que si llego al calabozo podré pedir ayuda. Sé que tengo que agarrarme fuerte y no perder el control, pero a cada paso que doy, la sensación de que algo se me pega a la espalda se hace más fuerte. Me persiguen y no sé si me dejarán salir. Sabía que no debía volver. Me pasé todo el día intentando convencerme de que solo era una noche más, solo unas horas más. Pero en el fondo lo sabía. Cuando entré en la fábrica, el aire parecía diferente. No era solo el olor a metal viejo y polvo. Era como si el aire mismo fuera pesado, denso, difícil de respirar. Traje mi teléfono móvil. No es que sirviera de nada porque aquí la señal se corta. Pero esta vez no lo traje solo por seguridad, sino para grabar. Nadie me creería si se lo contara. Y si pasaba algo, al menos dejaría pruebas. Empecé a grabar mientras hacía la primera ronda. La voz me salía temblorosa y me odié por ello. El vídeo temblaba en mis manos sudorosas. La luz de la linterna vacilaba, iluminando solo trozos de las máquinas oxidadas, los estrechos pasillos, las paredes cubiertas de viejas manchas. Me llamo Alejandro Ramírez, tengo 42 años. Este es mi último turno en esta fábrica. El sonido de mi propia voz resonaba de un modo extraño, como si las paredes repitieran cada palabra medio segundo después. A cada paso que daba, sentía esa mirada en mi espalda.
Como si cientos de ojos invisibles me siguieran desde la oscuridad. Pasé por la zona de máquinas donde vi la sombra por primera vez. No miré el cristal, no miré por las esquinas, simplemente caminé hacia adelante. Fue entonces cuando lo oí. Primero, pasos ligeros y arrastrados, más de un par. Luego, susurros. Esta vez no eran voces indistintas. Me llamaban por mi nombre. Alejandro, Alejandro, una voz de hombre, rasposa, casi familiar. Aferré el móvil con la mano sin dejar de grabar. La pantalla temblaba tanto como yo. ¿Quién es?, pregunté. Mi voz salió baja, casi un susurro. No hubo respuesta. Solo continuaron los susurros. Se unieron más voces, hombres, mujeres. Algunos gemían de dolor. Otros solo repetían mi nombre una y otra vez. Fue entonces cuando la puerta al final del pasillo se abrió sola, una puerta que nunca antes había podido abrir, una habitación sin luz, con olor a tierra húmeda y hierro oxidado. Mis pies se movían solos, como si algo tirara de mí hacia adentro, una cuerda invisible atada en medio de mi pecho. La cámara del móvil solo captaba oscuridad, pero el audio recogía cada susurro, cada crujido del suelo, cada respiración. Dentro de la habitación vi lo que quedaba de ellos, cuerpos, o lo que quedaba, huesos cubiertos de uniformes gastados, piel reseca pegada a las costuras, ojos vacíos, abiertos, como si siguieran esperando, y entre ellos un espacio vacío, como si estuvieran esperando a que yo completara las filas. Me giré para correr, pero la puerta ya se había cerrado tras de mí. Mi teléfono móvil solo filmó hasta el momento en que algo me agarró de la pierna y me arrastró hacia la oscuridad. El último sonido que registré fue mi propio grito. Al día siguiente nadie me encontró. Solo el cuerpo de guardia vacío y mi teléfono móvil tirado en el suelo de la sala de vigilancia. La pantalla estaba rota, la grabación estaba incompleta, y entonces contrataron a otro guardia de seguridad. Me llamo Camila Herrera, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería y vivo en un pequeño departamento en la Ciudad de México, cerca de la colonia Narvarte. No tengo tiempo ni para respirar entre la universidad, las prácticas y los trabajos, que agarro de vez en cuando para ayudarme con los gastos. Lo poco que gano apenas me alcanza para pagar la renta y comer lo básico, así que cuando vi el anuncio, me pareció casi un regalo caído del cielo. Se busca niñera para una sola noche. Pago generoso. Era una publicación sencilla en un grupo de Facebook de empleos temporales. No decía mucho más. Solo un número de contacto y la ubicación. Una casa en una colonia más al sur, cerca de Coapa. El pago era casi ridículo por una sola noche. Pensé que habría algún truco, o que tal vez era alguna broma, pero en ese momento mi cartera vacía me hizo mandar un mensaje sin pensarlo demasiado. La respuesta llegó en menos de un minuto. Buenas noches. ¿Estás interesada en el trabajo? Me escribió alguien llamado señora Valdés. Sí, claro. ¿Podría darme más detalles? Me explicó que necesitaba a alguien solo de 10 de la noche a 6 de la mañana para cuidar a su hijo pequeño, un niño de 5 años, que ya estaría dormido cuando yo llegara. Lo único que tenía que hacer era estar ahí por si despertaba y la llamaba. La única condición, no entrar a su cuarto a menos que él lo pidiera. Eso me pareció un poco raro, pero al mismo tiempo hasta me alivió. Si el niño dormía toda la noche, prácticamente me iban a pagar por quedarme sentada en la sala viendo mi celular. Acepté sin pensarlo mucho más. Me envió la dirección, una casa en una privada tranquila. Me dijo que era importante ser puntual. A las 10 en punto, ni antes ni después. A las 9:45 ya estaba afuera, viendo la fachada de la casa. Era una casa enorme, de esas antiguas con detalles de cantera en la entrada y ventanas amplias. Algo en ella me hizo sentir incómoda, pero me dije que era solo
Mi imaginación. Respiré hondo, toqué el timbre y me preparé para una noche fácil y bien pagada. O al menos, eso creía. La puerta se abrió apenas unos segundos después de que toqué el timbre. «¿Camila?», dijo una mujer con voz baja y apurada. Asentí y antes de que pudiera saludarla o presentarme bien, la señora Valdez ya me estaba dando instrucciones rápidas. Era una mujer de unos 40 y tantos años, cabello oscuro recogido de cualquier forma y con ojeras marcadas. Parecía más cansada que cualquier mamá que había visto en mis prácticas en pediatría. «Ya está dormido. ¿Recuerda lo que te...?» Dije, «No entres a su cuarto a menos que él te llame. Hay agua en la cocina. Puedes ver la tele o hacer lo que quieras, pero no subas si no es necesario. Regreso antes de que amanezca». Antes de que pudiera hacerle alguna pregunta, agarró sus llaves y salió. Casi parecía que estaba huyendo. La puerta se cerró con un golpe seco y de repente me quedé sola. La casa era todavía más rara por dentro, demasiado vacía. El tipo de vacío que no se siente normal. Había un sillón grande, una mesa de centro, pero casi nada más. Sin fotos familiares, sin juguetes tirados, sin ese caos normal de una casa con niños. Parecía una casa de muestra, de esas que enseñan antes de vender, pero con un olor raro, como a humedad vieja, a polvo acumulado. Me senté en el sillón y revisé mi celular. 9:58 p.m. Faltaban 2 minutos para las 10. Miré hacia la escalera, que subía al segundo piso, y aunque no quería admitirlo, sentí un escalofrío. Algo en esa casa me incomodaba, pero intenté ignorarlo. Solo era una noche. A las 10:15 empecé a sentirlo. Ese silencio espeso, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Ni el ruido de la calle se escuchaba. Solo el tic-tac de un reloj de pared que por alguna razón parecía ir más lento de lo normal. A las 10:40 escuché el primer sonido, un golpe suave, como de algo cayendo en el piso de arriba. Me quedé quieta, escuchando. Luego, el sonido de algo rodando, como un carrito de juguete. Recordé lo que me dijo la señora. «No subas, no entres al cuarto». Lo ignoré. Seguramente el niño se movió dormido y tiró algo. Pero el sonido seguía. Pequeños golpecitos, como si algo estuviera caminando por el pasillo. Me levanté y subí un par de escalones, solo para ver desde la mitad de la escalera. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y desde ahí me pareció ver una sombra pequeña moviéndose dentro. «¿Hola?», susurré. Ninguna respuesta. Todo volvió a quedarse en silencio. Bajé de nuevo, sintiéndome estúpida por asustarme tan fácil. Era solo un niño dormido en un cuarto oscuro. Volví al sillón y me tapé con la chamarra, intentando concentrarme no sé en qué. No iba a dejar que mi imaginación me jugara una mala pasada. A las 11:15, el teléfono fijo de la casa sonó. Me sobresalté porque oír un teléfono sonar en una casa ajena a esa hora es suficiente para acelerar cualquier corazón. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar. «Bueno, ¿Camila?». Era la voz de la señora Valdez. Sonaba distante, como si hablara desde un lugar con mala señal. «Sí, soy yo». «¿Ya te llamó?», preguntó sin siquiera saludar. «¿Perdón?». «El niño». «¿Ya te llamó?». Me quedé callada un segundo, sintiendo cómo me sudaban las manos. «No, no ha dicho nada», le respondí. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Entonces, sigue esperando. No subas, solo espera». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano y con un nudo en el estómago. No sé por qué, pero en ese momento supe que esa noche no iba a ser tan fácil como yo creía. Me quedé sentada en el sillón, con el celular en la mano y la respiración pesada. No podía dejar de pensar en la llamada de la señora Valdez. Algo en su voz. No sonaba preocupada, ni siquiera ocupada. Sonaba como alguien que simplemente estaba esperando que pasara algo inevitable. El silencio volvió a instalarse en la casa,
pero ahora sentía que pesaba más. Cada minuto que pasaba era como si las paredes se fueran cerrando poco a poco alrededor de mí. El reloj marcaba las 11:40 p.m. Faltaba demasiado para que amaneciera. Me levanté para caminar un poco, tratando de distraerme. No había casi nada que ver. No había cuadros en las paredes, ni fotos familiares, ni esos pequeños detalles que le dan vida a una casa. En el pasillo que daba a la cocina, vi algo que me heló la sangre. Un carrito de juguete rojo. No estaba ahí cuando llegué. Estoy segura. Lo recogí con cuidado, como si fuera a explotar, y lo dejé sobre la mesa. Volví al sillón, abrazándome los brazos, sintiendo esa incomodidad clavarse más y más bajo mi piel. La casa estaba vacía, pero no estaba sola. Unos minutos después escuché pasos pequeños. Venían del segundo piso, el mismo ritmo irregular, como de un niño descalzo corriendo por el pasillo. Me puse de pie, el corazón golpeándome el pecho. Traté de convencerme de que el niño se había despertado y estaba jugando. Normal. Perfectamente normal. Subí un par de escalones, asomándome hacia el pasillo de arriba. La puerta seguía entreabierta. Desde ahí vi movimiento. Algo se asomó un segundo por la puerta y se escondió de nuevo. No vi bien qué era. Solo un pequeño bulto oscuro, como una cabeza. ¿Hola? Mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. Silencio. Bajé de nuevo, mordiéndome el labio, con las manos sudando. Revisé la puerta principal, solo para asegurarme de que pudiera salir si algo me daba mala espina. Estaba cerrada con llave. La llave que la señora Valdez se llevó. Me senté otra vez, obligándome a respirar profundo. Es una noche. Solo una noche. Aguanta. Aguanta. A la medianoche en punto, escuché mi nombre. Camila. Una vocecita suave, apenas un susurro. Venía de arriba. Me levanté en automático. Por fin el niño me estaba llamando. Eso era bueno, ¿no? Significaba que podía subir. Podía abrir la puerta. Eso me repetí mientras subía las escaleras, con las piernas temblando a cada paso. Camila. Volvió a llamarme, y esta vez me sonó diferente. No sabría explicar cómo, pero había algo en ese tono. Algo que no encajaba. Como si supiera mi nombre demasiado bien. Como si lo hubiera dicho muchas veces antes. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta estaba más abierta que antes. La luz tenue de una lamparita infantil iluminaba el interior. Empujé la puerta despacio. El cuarto estaba vacío. La cama estaba hecha, sin señales de que alguien hubiera dormido ahí. Las paredes eran de un azul desteñido, con un papel tapiz infantil medio despegado en las esquinas. Había un solo juguete, un viejo caballito de madera que se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de empujarlo. Me acerqué al caballito, sin entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, junto al caballito, había un dibujo hecho con crayones. Era un dibujo infantil, torpe, con líneas gruesas y colores mezclados. Mostraba a una mujer de cabello largo de pie frente a una casa. Era yo, pero lo que me hizo soltar el papel fue la cara. Mis ojos eran completamente negros, 2 agujeros vacíos y oscuros. Mi estómago se revolvió. Sentí un escalofrío subiendo por la espalda. El caballito de madera dejó de moverse. Corrí escaleras abajo, tratando de convencerme de que todo era una coincidencia. Pero en el fondo, ya sabía que había algo en esa casa que no tenía nada de normal. Y lo peor es que todavía faltaba más de la mitad de la noche. Bajé corriendo las escaleras con la sensación de que en cualquier momento alguien, o algo, iba a agarrarme por detrás. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el móvil. Cuando miré la pantalla, no había señal. Ni siquiera una barra. Nada. Me acerqué a la puerta principal, esperando que al menos no estuviera cerrada con llave. Tiré de la manilla. No se movió. Estaba cerrada.
Empujé una vez más. Nada. Intenté girar la cerradura, pero era una de esas llaves dobles que solo se abren desde dentro si la llave no está fuera. Y, por supuesto, la llave la tenía la señora Valdés. Contuve la respiración, intentando que no cundiera el pánico. Toda la casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era como si la casa me prestara atención. Me obligué a pensar, ¿había otra salida? ¿Una ventana? ¿Una puerta trasera? Crucé el salón y entré en la cocina. Había una puerta lateral, pero cuando intenté abrirla, también estaba cerrada. Empecé a sentir ese sudor frío que me recorría la espalda. Algo dentro de mí me decía que tenía que salir, y rápido. Pasé por delante de la cocina y volví al salón, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que antes no estaba allí. Otro dibujo. Estaba en el suelo, justo en medio de la habitación. Vacilante me agacho para cogerlo. Era la misma figura de antes, yo. Pero esta vez estaba dentro de la casa, mirando por la ventana, con los mismos ojos negros y vacíos. Dejé caer el papel y vi que había una puerta cerrada cerca de las escaleras. No había reparado en ella antes. Me acerqué a ella con esa horrible sensación de que no quería saber qué había detrás, pero al mismo tiempo necesitaba averiguarlo. El picaporte giró con facilidad. La puerta crujió al abrirse, revelando un pequeño despacho. El lugar parecía diferente al resto de la casa. Más viejo, más desgastado. El olor a polvo y humedad era aún más fuerte allí dentro. Había un escritorio cubierto de papeles, periódicos viejos, cuadernos antiguos. Encendí la tenue luz del techo y empecé a rebuscar. En medio de la pila de papeles, me llamó la atención una nota amarillenta. Tragedia en la familia Valdés. Niño de 5 años muere en circunstancias extraordinarias. Se me paró el corazón. Leí y releí el titular. La fecha era de hacía casi 10 años. Y cuando miré la foto adjunta al artículo, sentí frío en la piel. El niño de la foto era el mismo del dibujo. El mismo niño que nunca había visto, pero que sabía que estaba en la casa. El artículo no explicaba realmente lo que había pasado. Solo mencionaba una muerte accidental y una investigación que nunca llegó a ninguna parte. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el detalle al final del informe. Los vecinos afirman oír susurrar el nombre de Camila desde la casa vacía. Solté el papel como si me quemara las manos. Mi nombre. No podía ser una coincidencia. Nunca había estado en esa casa. Jamás. Me giré para salir del despacho, y la puerta estaba cerrada. Intenté abrirla, pero parecía atascada. Golpeé con fuerza, tratando de tranquilizarme, hasta que al otro lado de la puerta oí pasos. Pasos lentos, pequeños, arrastrados. Camila. La voz estaba más cerca ahora, casi junto a la puerta. Camila, ven a jugar. Empecé a llorar sin darme cuenta, tirando del picaporte con todas mis fuerzas. De repente, la puerta se abrió sola y toda la casa se quedó en silencio, pero el silencio era peor. Salí corriendo al salón, y como si la propia casa hubiera decidido dejarme marchar, la puerta principal estaba abierta. No pensé. Simplemente corrí. Corrí por la calle oscura hasta que la casa quedó detrás de mí. Solo me detuve cuando mis piernas no pudieron más. A la mañana siguiente, todavía temblando y sin dormir, busqué información sobre la casa. La dirección coincidía con las noticias que había leído, pero lo que me hizo sentir que se me iba a revolver el estómago fue otra cosa. La casa llevaba abandonada casi 9 años. Nadie vivía allí. No había ninguna señora Valdés empadronada en esa calle. La casa era un cascarón, vacío y lleno de historias que nadie quería contar. Mi teléfono móvil vibró. Número desconocido. Contesté con mano temblorosa. Camila, ¿ya te llamaste? La voz de la señora Valdés. Colgué y tiré el móvil al suelo. Nunca más volví a esa calle. Nunca volví a contestar llamadas de números desconocidos. Pero de vez
En cuando, incluso hoy, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo, la oigo. Camila, y sé que, de algún modo, esa casa sigue esperándome.